En Génesis 19:14 dice: mas pareció a ellos como que se burlaba. Puede que la siguiente información te parezca una burla, pero no lo es. Los Illuminati. Illuminati es el nombre de una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, Baviera, Alemania, por Adam Weishaupt. Illuminati en latín significa los iluminados. Esta sociedad nació con el propósito de derrocar a los gobiernos y reinos del mundo, a todas las religiones, y para regir a las naciones bajo un nuevo orden mundial. Establecerían una moneda única y una religión universal. Las 6 metas a largo plazo de los Illuminati son: abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado, supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales, abolición de los derechos de herencia en cualquier caso, destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional, abolición del concepto de la familia tradicional y clásica, prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la destrucción de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estableciendo un ateísmo oficial. El primer adepto de Weishaupt fue Adolf von Nick, quien estaba iniciado en la masonería y fue quien introdujo a Weishaupt dentro de la logia de Múnich. Gracias a las habilidades de von Nick, los Illuminati afiliaron a personalidades de toda Europa. Animado por su éxito al lograr reclutar un gran número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, banqueros, analistas, etc., Weishaupt tomó la determinación de afiliarse a la masonería por medio de von Nick y ordenó la infiltración y el dominio de la misma, siendo entonces la masonería la organización sede de los Illuminati. Debemos comprender que el grupo secreto fundado por Weishaupt tomó esta organización como base de operaciones y control. Los planes más secretos de los Illuminati fueron revelados por casualidad, la noche del 10 de julio de 1784, cuando un mensajero de Weishaupt, identificado como el Abad Lanz, murió inesperadamente a causa de un rayo, y ahí entre sus hábitos se encontraron los importantes documentos que trataban sobre los planes secretos de la conquista mundial. Es en este contexto que se acuña la frase teoría de la conspiración. Los documentos fueron publicados por el gobierno bávaro, alertando así a la nobleza y el clero de Europa. Poco después pensaron que la conspiración había sido destruida debido a la supuesta disolución oficial de los Illuminati, junto con el destierro de Weishaupt y la detención de numerosos adeptos. Los Illuminati en Estados Unidos. Aunque se pensó que la organización Illuminati había sido destruida, la mayoría de los adeptos siguieron activos hasta su muerte. Los Illuminati se reformaron bajo otros nombres y se esparcieron por Europa y Estados Unidos después de la supuesta disolución oficial. ¿Por qué el nombre Illuminati y por qué en masonería? Los constructores de catedrales góticas en Europa formaron sindicatos, básicamente sindicatos de albañiles y arquitectos. Masón significa edificador o albañil en el idioma francés. Cuando se dejaron de construir estos templos, admitieron miembros libres no vinculados a la construcción, médicos, abogados, hombres de ciencia, etc. Estos son los francmasones o Freemasons en inglés. Ahora el edificio que construirían sería el interior, con reglas morales y espirituales sacadas de las mismas reglas de construcción de sus edificios, pues cada quien es un edificio en construcción. Además de que como organización también son un edificio, y ellos son los ladrillos, etc. Hay 3 grados predominantes, aunque están subdivididos en 33 o menos, dependiendo la orden a la que pertenezcan. Sus ancestros filosóficos se remontan a los constructores de las pirámides de Egipto y más tarde el gran templo de Salomón. Las 3 divisiones principales son: ayudante, el portador de las herramientas, el que solo carga las herramientas de su maestro, el aprendiz; maestro, el que realiza con sus manos la obra misma, el que usa las herramientas; arquitecto, el que dirige la obra, sabe el diseño y vigila que se realice. Este es el que tiene el esclarecimiento, el conocimiento, la luz, el iluminado, el Illuminati.
En pocas palabras, los Illuminati son jefes del resto de los masones a nivel mundial, y lo que construyen actualmente es el nuevo orden mundial, donde prevalezca su versión perversa de paz y seguridad. En 1 Tesalonicenses, en la Sagrada Escritura, en el capítulo 5, versículo 3, dice: y cuando digan paz y seguridad, vendrá a ellos destrucción repentina y no escaparán. A continuación, leeré unas cartas escritas entre 1870 y 1871 por Albert Pike, soberano gran comendador del rito escocés antiguo y aceptado estadounidense, y jefe de justicia del Ku Klux Klan, masón Illuminati. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo. Entonces, en todas partes, la multitud, desilusionada con el cristianismo, estará a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde hacer su adoración. Entonces recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. En este punto es importante subrayar que, de acuerdo a sus propios escritos, la organización Illuminati es guiada e inspirada por Lucifer o Satanás, y son el grupo de hombres que desde tiempos lejanos han estado esparciendo la semilla del dominio satánico en la tierra, semilla que lentamente germina en su última meta: dar a conocer a Lucifer como soberano y rey del mundo bajo un dominio económico, político y religioso absoluto. Es una organización contraria al cristianismo y contraria a las enseñanzas de Jesús, es decir, es anticristiana. Los Illuminati en la actualidad. En la actualidad existe la Orden Illuminati Skull and Bones, cuya sede se encuentra en la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos. Algunos miembros fueron Clinton Roosevelt, un ancestro de Franklin Delano Roosevelt; Horace Greeley, director del diario Tribune, siendo desde el origen los Illuminati quienes controlaron los medios masivos de comunicación; y el propio Thomas Jefferson. Otros personajes Illuminati conocidos son George Bush padre, expresidente de Estados Unidos y vicepresidente, exdirector de la CIA; George Walker Bush, el hijo. El expresidente Bush nació en New Haven, Connecticut, siendo el primer hijo del matrimonio formado por el expresidente George Bush y su esposa Barbara. Continuando con la tradición familiar, siguió los pasos de su padre al ser aceptado en la Universidad de Yale, de la cual recibe en 1968 la licenciatura en letras y en la cual ingresa a la sociedad secreta de los Skull and Bones. Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. Billy Graham, predicador protestante, apoyó a Bush en la guerra de Irak y dijo: se vienen momentos en que tenemos que luchar por la paz, y que de esa guerra podía venir una nueva paz y, como sugiere el presidente, un nuevo orden mundial. Boletín CIB de marzo de 1991. Walt Disney, creador de múltiples personajes de fantasía y de Disneylandia. El fundador de la organización Goodyear. El fundador de la organización Kellogg, entre otros.